Aquí en este espacio le hemos contado de la histórica reunión o el histórico encuentro entre el presidente Donald Trump y el presidente ruso Vladimir Putin en Alaska el pasado 15 de agosto. Esta reunión es tan importante porque aquí se definen muchos elementos que a futuro van a establecer la configuración del sistema internacional, puntualmente las garantías de seguridad en Ucrania y la posibilidad de que por fin se logre una paz en este conflicto que ha tenido en alerta al mundo durante unos 3 años, unos largos 3 años, con muchas víctimas civiles y que además ha preocupado no solamente la seguridad en Ucrania, sino también de toda Europa. Entonces vamos a hacer este análisis, como ya les anunciaba en el segmento anterior, con Dylan Pereira, analista internacional y por supuesto también colaborador de esta casa. Dylan, qué gusto recibirte en Brújula Internacional a esta hora. Muy buenas tardes, Natasha. Un placer acompañarles nuevamente en este espacio. En efecto, como has comentado, la cumbre de Alaska y la posterior cumbre de Washington del pasado 18 de agosto han abierto una nueva puerta en la fase de eventuales negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania, un tema que ha sido tabú, si se quiere, en la agenda internacional en los últimos meses, sobre todo tras un intento que fracasó en Estambul en el mes de mayo con la mediación turca, y hoy el presidente Donald Trump, tras reunirse con Vladimir Putin el 15 de agosto, rompiendo así con el aislamiento internacional que Moscú ha sido sometido por parte de Occidente tras su guerra de agresión contra Ucrania, pues se abre, si se quiere, una posibilidad a la diplomacia, y la gran expectativa en este momento es identificar pues dónde sería esa sede de una eventual cumbre bilateral entre Zelensky y Putin, y posteriormente una reunión trilateral, así como también el papel de los europeos que pues han donado más de 160.000 millones de euros a la causa ucraniana y que les ha permitido resistir esta invasión que, como comentabas, pues ya se extiende a casi un cuarto año, y por supuesto el tema de las garantías de seguridad que redefinirán no solamente la arquitectura de seguridad del viejo continente, sino también de la geopolítica internacional. Esto ha sido un drama no solamente para Ucrania, Dylan, sino también para Europa. Y hemos visto por declaraciones de Draghi, recientes declaraciones, Sí. donde se ha sincerado con la posición que tiene Europa en este momento. Veíamos en esa cumbre, quienes se sentaban en la mesa era Rusia y Estados Unidos además como líder de la OTAN. Y Así parece es. que Europa va quedando un poco relegado en este asunto del sistema internacional, la fuerza que tiene, y ha perdido precisamente esa importancia en el sistema internacional, a pesar de que está tan implicado en la defensa de Ucrania en esta guerra con Rusia. Entonces, aquí también es importante entender la posición de Europa como actor internacional. ¿Cómo lo ves? Así es, Natasha, has dado en el clavo cuando comentas las declaraciones de Mario Draghi, porque es una suerte de mea culpa que hace el ex primer ministro italiano en esta última locución, en la que decía muy acertadamente que Europa, la Europa que nace como un proyecto de paz, en la declaración de Schuman, que expandió sus aliados a más de 28 Estados miembros, hoy 27, y que además pues tenía la perspectiva de incluir e incorporar nuevos Estados miembros con procesos de ampliación, creía que este mercado unitario común de 450 millones de consumidores se traduciría inminentemente en un poder geopolítico, y lo cierto es que no ha sido así. Ya en tiempos del alto representante Josep Borrell, con su autonomía estratégica, concepto que planteaba en Bruselas, replanteaba pues cómo Europa ha perdido terreno geopolítico en su influencia, y además garantizando 3 pilares fundamentales como es la defensa de la democracia, los derechos humanos y al Estado de Derecho. Situaciones como Ucrania lo reflejan así. Europa ha sido excluida de las conversaciones de alto nivel que han sido convocadas por la administración Trump. Incluso fue una sorpresa importante y bien recibida en Bruselas el hecho que la presidenta de la Comisión, von der Leyen, y mandatarios como Macron y Meloni acompañasen a Zelensky en el lunes pasado en Washington, D.C., en la Casa Blanca, pero siguen forzando, y a través particularmente de este mecanismo denominado la coalición de la voluntad de apoyar a Ucrania, liderada por el Reino Unido y Francia, pues en tener un lugar en la mesa. Y este lugar
no solamente es con natural, dado que la guerra pues ha dado paso o se ha sucedido en suelo europeo, sino también por dos cuestiones fundamentales. De los más de 260.000 millones de euros que ha recibido Ucrania en ayuda humanitaria y militar, pues casi el 65% ha sido de donaciones de la Unión Europea. Y por otro lado, las garantías de seguridad que se negocien pasarán por mano de los europeos. Esto podría incluir no solamente el financiamiento de 100.000 millones de dólares iniciales que ya se ha planteado de compra de armamento de Ucrania para Estados Unidos, sino también la posibilidad incluso del despliegue de tropas. Y naturalmente el tema más fundamental, que es la posible adhesión de Ucrania a la Unión Europea, que ya tienen estatus de país candidato desde marzo del 2022. Pero sin lugar a dudas ha reabierto un importante debate en Bruselas de entender que ha fallado no solamente en términos de competitividad, como también lo decía el italiano Enrico Letta en su último informe, donde alentaba a las autoridades financieras comunitarias a emitir más de 800.000 millones de euros anuales de deuda para reactivar la capacidad productiva del bloque, sino también desde un punto de vista geopolítico ante situaciones tan catastróficas como lo que estamos viendo en Gaza y donde la respuesta europea ha sido subestimada, si se quiere, o de alguna forma u otra insuficiente para las demandas de las capitales. Y vemos también que esta fricción está presente en los debates de los consejos de la Unión Europea, de los ministros de Exteriores, y que posiblemente también entorpecerán el futuro de las negociaciones de adhesión de Ucrania. Dylan, los conflictos más mediáticos como la guerra en Ucrania, la situación en Gaza, la guerra entre Israel y Hamas son los que más resuenan en la agenda internacional. Pero al margen de esto también hay otros hechos que son importantes para el análisis, porque puntualmente este año ha sido un año de analizar mucho estos conflictos, pero también ocurre en otras regiones como en la nuestra, como en América Latina, procesos electorales importantes. Y por eso yo quiero trasladarme hasta Bolivia, porque en Bolivia ocurrió un hecho que es histórico para el país, que es tras 20 años la izquierda pierde fuelle completamente en un proceso electoral y dos candidatos más inclinados hacia la derecha pudiesen, alguno de ellos, gobernar Bolivia próximamente tras la segunda vuelta, que será en octubre, ya que ninguno de los dos logró tener el porcentaje que le permitiese hacerse con la presidencia. Entonces es importante no analizar Bolivia, que vuelve a ser noticia tras un ciclo de izquierda importante y que marcó al país en los últimos 20 años. Así es, Natasha, es un proceso que se enmarca en esta dinámica pendular a la que está inserta América Latina desde hace más de 2 décadas entre derechas e izquierdas en este vaivén permanente en los procesos electorales. En el caso boliviano, pues el movimiento al socialismo que iniciaba Evo Morales, el expresidente Morales, y que en algún punto pues gozó de un respaldo absolutamente mayoritario, particularmente por el éxito inicial de su modelo económico denominado de producción social comunitaria, que logró reducir los niveles de pobreza de casi un 40% de la población que se encontraba en pobreza extrema a menos del 12%, pero que hoy en día da señales no solamente de quiebre, sino también de un desmoronamiento de las cuentas macroeconómicas de Bolivia. El MAS se ha fracturado en la visión de Luis Arce, que acusa a Morales y viceversa de haber fundido a esta corporación estatal dedicada a la explotación de gas. Muchos analistas concuerdan en que la falta de inversión en nuevas exploraciones gasíferas en Bolivia, sumado a un Estado hipertrofiado, ya que se ha privatizado, se ha estatalizado más del 85% de las empresas del país, logrando así una situación casi de alcaboce macroeconómicamente, con una escasez gigantesca de divisas en el país actualmente, una escasez de combustible, y esto ha resultado en un castigo absoluto a la izquierda en todas sus fracciones en las últimas elecciones bolivianas, y da paso a este balotaje presidencial que se debatirá en octubre entre Rodrigo Paz, quien es hijo del expresidente Jaime Paz, y de Tuto Quiroga, quien ya fue presidente cuando asumía, tras el fallecimiento del expresidente Bacer, la rienda del país. Dos visiones que, si bien se marcan en una visión de derechas, pues el caso de Rodrigo Paz es mucho más moderado, si se quiere, apuntando a una visión demócrata cristiana. No quiere acudir al Fondo Monetario Internacional para un plan de macroestabilización financiera, sino que apunta a una visión de 50-50, redistribuir las riquezas entre la capital y el resto de las regiones y apelar por los recursos internos.
frente a un perfil mucho más tecnocrático de Tuto Quiroga, quien apuesta por un plan de estabilización macroeconómica apoyado por el Banco Mundial, por el Fondo Monetario Internacional, que hace parte pues también de su experiencia como un tecnócrata en esta área. Bueno, Dylan, en aproximadamente mes y medio, según los cálculos, el próximo 19 de octubre, Así es. probablemente Bolivia conozca quién será su próximo presidente. Yo te quiero agradecer por este análisis tan completo que siempre sueles hacer en Brújula Internacional. Gracias por explicarle a la gente cada uno de estos elementos de la agenda internacional. Gracias a ti, Natasha, a todo el equipo de Brújula Internacional y a la audiencia por sintonizarnos. Gracias por el análisis brillante como siempre. Escuchaban amigos a Dylan Pereira, colaborador de la casa y analista internacional. Y aquí hacíamos un esbozo de estos temas que ocupan los primeros lugares de la agenda internacional, los más noticiosos, aunque este año ha estado el análisis prácticamente dedicado a los conflictos. También hay procesos electorales que es importante revisar, como este que está ocurriendo en Bolivia, que va a cerrar el próximo 19 de octubre, cuando el país conozca finalmente quién será su presidente. En resumen, tras 20 años de la izquierda liderando este país, ha habido un cambio porque los dos candidatos que están contendiendo por la presidencia se inclinan hacia la derecha y ya en octubre sabremos quién será el próximo presidente boliviano. Tras este análisis, me corresponde despedirme de esta edición de Brújula Internacional, por supuesto, agradeciéndole a usted la sintonía tarde a tarde con el embajador Julio César Pineda, que hoy está cumpliendo algunos compromisos académicos, pero recuerde que mañana nos volvemos a encontrar en esta cita a las 2 de la tarde para revisar cómo se está moviendo el panorama internacional. Feliz tarde para todos.